Y en estos días te estuvimos contando sobre la faringitis aguda, esta enfermedad bacteriana que ya está preocupando al Ministerio de Salud, que ya ha alertado sobre el aumento de casos, 118 casos, 16 muertes aproximadamente. Hay algunas provincias donde el foco está más profundo, pero bueno, queremos conocer más sobre esta enfermedad y por eso hablamos con un especialista, que es el doctor Germán Ambach, infectólogo. Doctor, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un placer conversar con vos como siempre. Contanos sobre esta enfermedad, que es bacteriana, que la bacteria es la Streptococo. Sí, es una enfermedad bacteriana, el Streptococcus pyogenes del grupo A, así como está clasificado. Es una enfermedad de comienzo muy brusco, prácticamente en 24 o 48 horas se desencadena el cuadro, con dolor de garganta intenso, Sí. dolor de cabeza, decaimiento, fiebre alta, a veces con escalofríos, y puede haber ganglios a nivel del cuello en respuesta a la infección de la garganta. En algunos casos puede haber náuseas, vómitos, diarrea, pero son los menos. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Cuando Sí. examinamos la garganta, la vemos pero muy enrojecida. Y este estreptococo, que generalmente da cuadros locales, como la acción cuando produce faringitis, también actúa a nivel de la piel, donde produce lo que se llama un impétigo, que son estas ampollitas con pus que Claro. vemos a nivel de la piel, pero que en algunos casos se comporta en una forma muy agresiva y da cuadros invasivos. Invasivo significa de que invade todo el organismo a través de la sangre y da cuadros graves, sobre todo en pacientes que tienen mucho compromiso de las defensas, y Claro. esto hace de que la evolución no sea tan buena. Claro. O sea, porque, doctor, es una enfermedad que ya hemos hablado en varias... O sea, la faringitis existe, no es una enfermedad nueva. Toda la vida. Toda la Toda la vida, vida. claro, claro. Conocemos un montón de gente que vas al médico y te diagnostican, sí, faringitis, bien, y te dan un tratamiento. ¿Por qué ahora está preocupando? ¿Porque ha aumentado la cantidad de casos? Un poco la alerta porque aparecieron estos casos invasivos que antes ¿Qué no vos se los decís? veía Bien, tanto. bien, bien. Entonces, la angina la vemos permanentemente, Claro. siempre, todos los años. Aumentó un poco la mortalidad y esto fue lo que preocupó. Pero no va a pasar más de allá que esto que estamos viendo. Bien. Puede que haya algún caso grave, pero en pacientes que generalmente tienen compromiso de las defensas. En un huésped sano, inmunocompetente que llamamos, Sí. o sea que tiene sus defensas bien, va a ser un cuadro de angina o un cuadro cutáneo o una escarlatina, pero no va a pasar de ahí. ¿Y cómo se trata, doctor? Se trata con penicilina. Bien. Es la angina que se cura con penicilina. Claro, perfecto. ¿Y el contagio? El contagio sí es a través de contacto directo, por eso uno aconseja lavado de manos, estar un poco aislado, no ir a lugares de trabajo para evitar de contagios masivos, lo mismo que los chicos no vayan a la escuela, pero fundamentalmente son las medidas comunes que adoptábamos cuando estábamos con la pandemia de COVID. Con la pandemia. Y bueno, ya que nombraste la pandemia, ¿hay algún vínculo entre el COVID y el avance de esta bacteria o nada que ver? No, nada que ver. Bien. Pero se están viendo algunos casos de COVID, previsible para esta época, y es lo que nosotros sospechábamos de que iba a pasar, pero se ven casos como se ven casos de gripe o como se ven casos de otras virosis. Como muy aislados, claro. Bueno, Exacto. Es que estamos en una época, además que, bueno, es característica de las enfermedades respiratorias. Cuánto hay bronquiolitis en los niños. Bueno, estás hablando vos del COVID, que se empezó a leer que nuevamente hay algunos casos, la gripe. Bueno, y esta faringitis también, ¿no? Son todas enfermedades medias de la familia. Así es. Es el aumento de las enfermedades respiratorias en la época invernal. ¿Hay alguna franja etaria que se ve más afectada, por ejemplo, los niños, o no, con la faringitis? Generalmente faringitis se ven más en los niños que en el adulto, pero esto no quiere decir que sea una franja etaria, digamos,
que sea a una edad Claro, determinada. bien. Sería todas las edades. Pero en los niños porque son los que más tienen contacto entre ellos mismos. Claro, Inclusive las infecciones en la piel también. claro, Es también. común de ver niños que tienen estos forúnculos en la cara, se van tocando entre ellos mismos y con las manos van pasando el germen de uno al otro. Bueno, en eso ayuda las vacaciones de julio, ¿eh? El contacto es menos. Exacto. Así que en eso es algo positivo también. Estos 16 casos que lamentablemente fallecieron, doctor, se debe a lo que contabas vos recién, al comienzo, que son casos, Sí. bueno, con antecedentes, bueno, defensas muy, muy bajas. No son casos así que de personas que no tienen antecedentes o que están bien. Son casos en los cuales el germen es sumamente agresivo contra esas personas. Bien, Y bien. entonces se disemina por la sangre, hace una septicemia, que se llama, y esto después se transforma en un shock séptico y por supuesto lo lleva a la muerte. Bueno, clarísimo como siempre. Una cosa más que te quería preguntar, porque viste que hay algunas provincias que son las más afectadas, Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego. ¿Por algo en particular o No, no? no. Bien. Dio la Casualidad. casualidad de que en esas provincias hubo más casos, pero nada más que eso. Bueno, a tomar las precauciones que ya conocemos, porque ya estamos Exacto. cancheros en las precauciones, ya hemos hablado tantas oportunidades y con el COVID hemos aprendido muchísimo, así que a cuidarse en ese sentido, a prevenir, a cuidarse, a los primeros síntomas acudir a un doctor y nada más, y no preocuparse más que eso por ahora. Exacto. Y colocarse las vacunas que tienen que colocar. Bien, eso también es sumamente importante. Exacto. Doctor, como siempre, un placer enorme conversar con vos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo grande. Otro para vos. Chau.